la luz. Amén, bendito Padre, gracias mi Señor, gracias mi Señor. Mis amados, ahora vamos a tener la lectura que viene a leer unas cuantas aliyá, la hermana Beatriz, pero antes vamos a hacer la verajá para leer la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan, lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has elegido de todas las naciones, y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, el dador de la Torá. Amén. Muy bien. Muy bien, hermano Beatriz, todo suyo. Ahí estamos para compartir la lectura que nos va a traer. A ver, la hermana Beatriz, ¿se me escucha? Estamos esperando que... Shabbat Shalom, amados. Muy bien. Ahí estamos. Dame un segundito, que esto es complicado. Muy bien, el Eterno esté guiándote, hermana. El Ruach HaKodesh te esté guiando en esta palabra santa que vamos a compartir. Amén. Hashem le dijo a Moshe: dir a los descendientes de Aarón, los sacerdotes, que ningún sacerdote se impurifique por contacto con un cadáver de su pueblo, excepto por su esposa, su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano, y también por su hermana virgen, pariente suya, o sea, su hermana comprometida, que no se haya casado. Por ella también debemos tomarse ritualmente impuro, y también puede impurificarse por inhumar un cadáver que no tenga deudos que se ocupen del entierro. El sacerdote puede impurificarse por contacto con el cadáver de su hermana virgen, ya sea soltera o comprometida. A esto alude la aparente redundancia, pariente suya. Sin embargo, un esposo sacerdote no puede impurificarse por su esposa fallecida, habiendo gente del pueblo que pueda ocuparse de su entierro, pues profanaría su condición sacerdotal. La esposa mencionada aquí es una que no cumple los requerimientos para que un sacerdote se case con ella. Al contraer matrimonio, él impurifica su condición de sacerdote, y los hijos de esa unión tienen el estatus de sacerdotes descalificados. Al fallecer ella o divorciarse, él recupera su condición. Que en señal de luto, el sacerdote no se rape la cabeza, ni se afeite los bordes de su barba, ni se haga heridas en su cuerpo. Ellos deben ser sagrados para su Elohim. No deben profanar el nombre de su Elohim, pues ellos son los que representan las ofrendas de fuego de Hashem, pan de su Elohim, y por eso deben ser sagrados. Los sacerdotes no deben casarse con una mujer inmoral o con una mujer que sea hija de una relación prohibida entre un sacerdote y una mujer ilícita para él. Tampoco podrán casarse con una divorciada, porque él, el sacerdote, es sagrado para su Elohim. Debes procurar que se mantenga sagrado
incluso forzándolo a que se divorcie de la mujer con la que no debió haberse casado, pues él ofrenda el pan de su Elohim. Él debe ser sagrado para ti, pues sagrado soy yo, Hashem, quien te santifica a ti. El sacerdote es sagrado para ti. Hónrale como merece. Si la hija de un sacerdote se profana y comete adulterio, deshonra a su padre, a fuego deberá ser quemada, excepto las solteras. El sacerdote que haya sido designado sacerdote principal, sobre cuya cabeza ha sido vertido el aceite de la unción, y que fuera consagrado para vestir las vestimentas del sumo sacerdote, no debe dejarse el cabello largo, más de un mes sin cortar, ni rasgar sus vestiduras en señal de duelo, ni entrar allí donde haya un cadáver. No podrá contaminarse ritualmente, ni siquiera por su padre ni por su madre, y ni siquiera puede salir del santuario para participar en los funerales de su madre o su padre, para no profanar el santuario de su Elohim, pues hay una corona, el aceite de la unción de su Elohim sobre él. Yo soy Hashem. Deberá casarse con una mujer virgen, no deberá casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una mujer profana. Profana y moral, perdón. Solo deberá casarse con una mujer virgen de su pueblo. Así evitará profanar su descendencia en medio de su pueblo, pues yo soy Hashem, quien lo santifica. Porque si se casa con una de esas mujeres, sus hijos quedan inhabilitados para oficiar como sacerdotes. Hashem le habló a Moshe diciendo: transmítele a Aarón lo siguiente. Dile, cualquier descendiente tuyo, por todas las generaciones que tenga algún defecto, no deberá ofrendar el alimento de su Dios. O sea, no deberá hacer ofrendas. Ningún sacerdote que tenga algún defecto deberá llegarse a ofrendar sacrificios, ni un ciego, ni un renco, o cuya nariz esté deformada, o que alguno de sus miembros pares externos sea más grande que el otro. Ejemplo, una oreja más grande que la otra. Tampoco podrá ofrendar aquel que tenga una pierna o una mano fracturada, ni el que tenga cejas desproporcionadamente grandes, o que tenga cataratas, o que tenga algún daño en el ojo, o herpes, o eczemas, o que tenga los testículos dañados. Ningún descendiente del sacerdote Aarón, un defecto, podrá llegarse para ofrecer las ofrendas del fuego de Hashem. Mientras tenga el defecto, no podrá ofrendar el alimento de su Elohim. Sin embargo, él podrá seguir comiendo las ofrendas de alimentos de su Elohim, tanto de lo que es sumamente sagrado, como ser las ofrendas minjá, ofrenda de harina, como la ofrenda hatak por la falta, y la ofrenda hasham por la culpa, como también de lo que es sencillamente sagrado, o sea, ofrenda shelamim de paz. Pero no deberá traspasar la cortina divisoria, el parojet, ni deberá allegarse al altar, pues tiene un defecto y no debe profanar mi servicio sagrado, pues yo soy Hashem, quien los santifica. Y en efecto, Moshe se lo dijo a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas. De esta forma, Moshe transfirió a la corte de justicia
la responsabilidad con respecto a la observancia por parte de los sacerdotes de los mandamientos relacionados con ellos, los defectos específicos que invalidan a un sacerdote para llevar a cabo el servicio sacerdotal constituye manifestaciones físicas de defectos espirituales. Hashem, en su gran sabiduría, sabe exactamente cuáles almas son dignas de ofrendar sacrificios y cuáles no. Cerca de la pureza de las ofrendas. Capítulo 22, ¿verdad? Sí. Ahí está. Hashem le habló a Moshe, diciendo: diles a Aarón y a sus hijos que se aparten, cuando están ritualmente impuros, de la sagrada ofrenda que los israelitas me consagran para no profanar mi santo nombre. Yo soy Hashem. Diles: cualquier descendiente tuyo, o sea, cualquier persona que pertenezca a la rama sacerdotal, que se acerque en estado de impureza a comer de las ofrendas sagradas que los israelitas consagran a Hashem, esa persona será cortada espiritualmente de mi presencia. Yo soy Hashem. Todo descendiente de Aarón que estuviese afectado por Zaharat o estuviese flujo masculino, no debe comer de las ofrendas sagradas hasta que se purifique. El mismo criterio se aplica respecto del que toca a alguien que está ritualmente impuro por causa de un muerto o por eyaculación seminal, o que haya tocado algún pequeño animal de los impuros, o alguna persona que pueda transmitirle alguna impureza en términos espirituales. La persona que toque alguna de las posibilidades mencionadas quedará ritualmente impura hasta el anochecer y no deberá comer de las ofrendas sagradas hasta haberse sumergido en agua. Entonces, después de la puesta del sol, quedará puro y podrá comer de las ofrendas sagradas, pues son su alimento. No deberá comerá nevelá ni trefá para no contaminarse. Yo soy Hashem. Ellos, los sacerdotes, deberán cuidar mi mandamiento de no comer ofrendas sagradas en estado de impureza, para no cargar con la culpa y morir a manos del cielo. A causa de ella, si profanan mi orden, yo soy Hashem, quien los santifica. Nadie fuera de los sacerdotes deberá comer lo sagrado, tampoco quien viva con el sacerdote o algún contratado suyo podrá comer de lo sagrado. Se refiere a la ofrenda tarumá. Quien viva con el sacerdote alude a un esclavo hebreo que se perforó la oreja para permanecer siendo esclavo. Contratado suyo alude al esclavo hebreo que recupera su libertad al 7º año. En ambos casos, el amo, en este caso el sacerdote, adquiere solo el servicio de ellos y por eso no están habilitados a comer las ofrendas del sacerdote. Pero cuando el sacerdote compra un esclavo cananeo con su dinero, éste podrá comer de ellas, y también los esclavos nacidos en su casa podrán comer de su alimento. En el caso del esclavo cananeo, su propia persona pasa a ser propiedad del amo, y por eso puede comer de las ofrendas de su amo sacerdote. A partir del momento en que una hija de sacerdote se casa con un no sacerdote, no podrá comer más de las sagradas ofrendas. O se divorcia sin tener hijos, vuelve a la casa de su padre, entonces
igual que cuando era una chica, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún ajeno al sacerdocio podrá comer de él. Si una persona inadvertidamente come algo sagrado, deberá adicionar una quinta parte y la entregará al sacerdote, junto con el sustituto adecuado de la ofrenda sagrada que haya comido. Por ejemplo, si comió frutas que tenía el estatus de ofrenda sagrada, debe entregarle al sacerdote frutas que no tengan santidad, y esas frutas adquieren el estatuto de terumá, ofrenda sagrada. Ellos, los sacerdotes, no podrán profanar las ofrendas sagradas que los israelitas separan para Hashem. O sea, no se las puede dar de comer a los ajenos al sacerdocio. Si ellos comen las sagradas ofrendas, deberán sobrellevar la inequidad de la culpa. O sea, si un sacerdote le da de comer de las ofrendas sagradas a un no sacerdote, la culpa la cargará el sacerdote. Otra interpretación, los no sacerdotes cargarán con la culpa si comen sus sagradas ofrendas en vez de entregárselas a los sacerdotes. Pues yo soy Hashem, yo soy quien santifica esas ofrendas. Amén. Muy bien, hasta ahí. Muchas gracias, amada hermana. Muy bien. Muchas gracias. Maravilloso. Bueno, amados, ahí entonces tenemos una perspectiva de lo que es del contexto de toda esta para allá. Y si ustedes, como siempre decimos, y recuerden, porque les va a servir para su entendimiento, para la explicación de su fe y, por supuesto, para contestar algún cuestionario o pregunta, todas las para allá son consecutivas. Tiene todo que ver con lo anterior. Si ustedes prestan atención, si están ahora escuchando, verán que seguimos con el tema de la santidad. Por más que hayamos pasado ya la para allá Kedoshim, la santidad sigue vigente. Porque Elohim es santo, porque Yahweh es santo. O sea que no es solamente una cuestión de una para allá. Nada más que vamos pasando como estaciones, pero todo es correlativo, todo tiene que ver con lo anterior. Bueno, creo que me están escuchando bien, por lo que veo hasta ahora no hay problemas. Bueno, Adonai aquí exige sacerdotes santos y puros. Ya sabemos que es un santo, ¿sí? Eso ya lo sabemos, lo hemos estudiado. El Todopoderoso demanda estrictos requisitos de rectitud. Voy a poner aquí para que puedan observar, para que no quede tan... Bueno, pretendía que ustedes vieran mi rostro, pero parece que la cámara no quiere que me vean. Bueno, no es tan importante. Siguen viendo y compartiendo la pantalla. Bueno, como les decía entonces, el Todopoderoso demanda estrictos requisitos. ¿Y qué somos nosotros? Primera de Pedro 2.9, ahí habla de que somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios y un real sacerdocio. Y esto es lo que nosotros no nos debemos olvidar. No nos debemos olvidar en ningún momento, no debemos bajar la guardia. Sé que cuesta, a unos les va a costar más que a otros, pero es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el Eterno exige santidad, exige que no volvamos bajo ningún aspecto, en ninguna de las áreas, a la vida que teníamos antes de esclavos. ¿De esclavos de qué? De nuestros pecados, ¿sí? Si bien seguimos teniendo pecados, porque vamos a ser pecadores siempre hasta que el Eterno, hasta Yeshua nos venga a buscar, pero no tenemos que volver con determinadas costumbres, tradiciones, formas de hablar, formas de pensar, forma de decir, forma de dirigirnos a los demás, forma de tratar, a lo que éramos antes. Y ahí es donde nosotros debemos aplicar todas estas cosas, ¿sí? Porque algunos van a decir, bueno, pero esto no es para mí. No, ahora la aplicación espiritual está en que nosotros somos llamados pueblo del Eterno, somos Israel,
y somos real sacerdocio, porque él dice que hará un pueblo de sacerdotes, somos sus sacerdotes, sus príncipes. Entonces debemos tener esto en cuenta. Por eso le decía que él demanda estrictos requisitos de rectitud, obediencia y santidad para los que van a liderar su pueblo. No se relajen aquellos que dicen, bueno, no me toca a mí, no es para, eso es para, bueno, en el cristianismo teníamos hermanos que pensaban que la palabra era solamente para los pastores y para los diáconos y para el pueblo o para los que estaban a la banca no era, y que, bueno, se entraban a relajar. Total, eso lo tiene que hacer el pastor. No. Sí, ustedes tienen que ser entendidos, inteligentes, sabios y aclarar esto, porque se van a encontrar con hermanos, con amigos, a los cuales van a tener que explicarle esto por si ellos están en un error. Y Yeshua, en su época, reprendió a los sacerdotes por no practicar lo que enseñaban. En primer lugar, el primer lugar lo ocupaban ellos mismos y no enseñaban que es el Padre, ¿sí? Primero en todo, es Yahweh primero en todo. Lo mejor, lo más puro, lo santo es para Yahweh. Y si nosotros somos ofrenda, si ya aprendimos que debemos ser ofrendola, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser la ofrenda? La ofrenda tiene que ser, ¿sí? Como el Padre quiere, de la forma que el Padre quiere. No puede ser un cordero magullado, un cordero que le falte una oreja. Nosotros no podemos ser parcialmente ofrendados. No tenemos que ofrendar todo nuestro ser. Por eso lo primero que se ofrenda, en la ofrendola, es la cabeza, que van los pensamientos, la forma de pensar, nuestra filosofía, nuestro yo lo sé todo, nuestro yo soy así, no voy a cambiar, todo eso tiene que morir. Porque esa es la ofrenda que el Eterno acepta. Si no es así la ofrenda, no la acepta, por más que nosotros creyamos o fantasiemos que es así. Bueno, ¿cómo están actualmente nuestras ofrendas para el Eterno? Porque acá se ha hablado de eso. ¿Cómo están actualmente nuestras ofrendas para el Eterno? ¿Ocupa Él el primer lugar de nuestra vida? ¿Le dedicamos lo mejor de nuestro tiempo? ¿O solo el tiempo que nos sobra? Si no hay más que hacer, entonces venimos al Padre. Es decir, como ahora tengo tiempo, voy. O voy ahora. Primero hago lo que tengo que hacer yo, lo que creo que es importante para mí, después voy. ¿Cómo es la relación? ¿O es el día de reposo más importante que cualquier actividad de nuestra vida? Entonces, examinemos nuestra relación con Yahweh. Él nos exige amarlo con toda nuestra mente, todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas. ¿Ocupa en realidad ese primer lugar en nuestras vidas? Y eso es lo que la parashá nos va a llevar y nos compenetra, quiere compenetrarnos con lo que es la santidad, cómo debemos ser nosotros, ¿sí? Bueno, ahí hablamos, la hermana Beatriz leyó apropiadamente, y bueno, versículo 21 de Baikra, del Levítico, capítulo 21, 1, dice, Yahweh dijo a Moshe, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Más por su pariente cercano, por su madre, por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. El sacerdote tiene mandamientos, ¿sí? El sacerdocio tiene mandamientos y estatutos más estrictos que el resto de la nación, porque tienen un doble rol. Su sagrado servicio en el templo y enseñar al pueblo a discernir entre lo que es limpio, o tahor, y lo que es tamei, o impuro. Doble rol. Repito, un doble rol tiene el sacerdote. Su sagrado servicio en el templo y enseñar al pueblo a discernir entre lo que es limpio, o tahor, y lo que es tamei, o inmundo. O sea, en los segundos servicios a enseñar la Torá. Ezequiel 44, para que tomen nota, Ezequiel 44, 23, los que son rápidos ya en buscar, lo van a encontrar. Ezequiel 44, 23 dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ezequiel, ya estamos más allá de la parashá está escrita en su momento por Moshe, ¿sí? Estaba más cercano a nosotros, por así decirlo. Y vuelve a traer una palabra
que tiene que ver con esta para allá. O sea, que él está diciendo, y enseñarán, o sea, está hablando en futuro, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esta alta posición les impedía entonces tocar muertos que los contaminarían a ellos, ¿sí? O los volvieran tamei. Tamei es inmundo. Por solo 5 familiares podían contaminarse, o sea, padre, madre, hermana soltera, hijo y hermano. ¿Por qué hermana soltera? ¿Virgen? Porque la voluntad del Eterno desde la creación fue que el hombre dejara a sus padres, se uniera a su mujer y fuera una sola carne delante del Padre. Ya la hermana casada estaba bajo la autoridad del esposo, no de los padres. Entonces, es clara la intención de diferenciar a los sacerdotes del Altísimo de los sacerdotes egipcios, que además de su vestimenta y trato especial con su cabello y barba, trataban de manera especial los cadáveres para hacer momificaciones rituales. Siempre el Eterno va a estar haciendo una diferencia entre lo que era Egipto y lo que tiene que ser su pueblo. Volvemos a Baikra 21:4. Baikra o Levítico. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán torsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Decíamos que la diferencia con los sacerdotes egipcios originó una parte de estos mandamientos. Era costumbre rapar la cabeza de los egipcios en honor al sol, lo que se llama torsura, ¿sí? Y es curioso, y lo vimos en la parashá pasada, que los sacerdotes católicos, hasta no hace mucho tiempo, usaban la torsura en sus cabezas como señal de santidad. O sea, tenían el pelo rapado y les quedaba toda la pelada que nosotros de este lado del mundo, acá en Argentina decimos la pelada, y al costado todo un círculo de cabello. Y eso era un símbolo de santidad. Si ustedes ven, yo recuerdo en los libros de historia, cuando estudiamos historia en la primaria, cuál era la imagen de los que venían a evangelizar, que traían el evangelio, supuestamente venían a evangelizar a los paganos, porque nosotros éramos paganos, porque todo lo que era Centroamérica, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, eran paganos, entonces ellos traían la salvación, venían con esa cruz en la mano, y estos sacerdotes, algunos llamados salesianos, frailes, tenían esta característica en sus cabezas. ¿Y de qué se trataba? ¿Y de qué se trata? Que eran adoradores del dios Sol. Bien. Otro dato curioso e interesante era que los sacerdotes egipcios recibían título de pontífices. Pontífices y torsura nos lleva a una conclusión obvia. La Iglesia Católica está muy ligada a esas características, ¿no? Muy bien. Por esto, el Eterno ordena a sus sacerdotes. Levítico 21:6 ahora. Baikra 21:6. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Elohim, porque las ofrendas encendidas para Yahweh y el pan de su Dios ofrecen. Por Kadosh, santos serán, tanto y para ser santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Yahweh, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Muy bien, esto lo veremos en otro apartado. Muchas de estas penalidades, como la de la hija del sacerdote, de acuerdo con la tradición judía, se establecieron como penas muy severas con el fin de causar temor y evitar conductas que efectuarían el servicio sacerdotal del Padre. Continuamos. Los mandamientos para los sacerdotes. Estamos allí.
Ahora vemos Levítico Baikra 21:10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. La pregunta es, ¿por qué Caifás, el sumo sacerdote, se descalificó como tal durante el juicio a Yeshua, dejándole como único sumo sacerdote delante del Eterno? Caifás rasgó sus vestiduras. El sacerdocio levítico pasa al sacerdocio de Melquisedec, como afirma el libro de Hebreos. Ahora vamos a ver en el libro de Mateo, tomen nota, Mateo 26, 62 al 65. Y dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Y Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo, habéis oído su blasfemia. Wow. Ahora, presten atención, porque esto es algo que lo deben saber, es una nueva revelación, la revelación que nos trae, digamos, entender raíces hebreas. Afirma en Levítico 21, Baikra, afirma que el sumo sacerdote no puede rasgar sus vestiduras. Caifás lo hizo. Es interesante que en la Mishnah, o la tradición oral judía, las enseñanzas judías, se relata que en Yom Kippur una cinta de color rojo era atada a la cabeza del chivo enviado a Azazel, y la otra parte de la misma cinta se conservaba en el santuario, en la puerta del templo. Esta cinta se tornaba de roja en blanca, y era una señal que esperaban con ansiedad, ya que significaba para ellos que Yahweh había recibido la ofrenda por los pecados. Es interesante que la misma Mishnah afirma que 40 años antes de la destrucción del templo, nunca más la cinta se volvió blanca. Existe una relación perfecta. Aunque ellos no aceptaron a Yeshua como Mesías y Salvador, después de su sacrificio, 40 años antes de la destrucción del templo, no fue aceptado ningún otro sacrificio para expiación de los pecados. Ahora, ¿qué acabamos de decir con respecto al sacerdote Caifás? Cuando Caifás tiene prohibido, el sacerdote tiene prohibido rasgar sus vestiduras. Cuando Caifás hace esto, queda eliminado, queda totalmente, fuera de su investidura, despojado de su investidura de sacerdote. Al margen que hemos leído que el sacerdocio ese era corrupto, pero queda totalmente fuera, ¿sí?, de lo que dice la Torá. Inmediatamente que está enfrente de él es el sumo sacerdote y Yeshua, nuestro sumo sacerdote Yeshua, que es el sacerdocio de Melquisedec. ¿Sí? Entonces, debemos entender que queda descalificado para la Torá, para lo que conocían esos sacerdotes, quedaba descalificado Caifás como sacerdote por haber rasgado sus vestiduras. Muy bien. Ahora vamos al libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 12. Y dice, porque cambiando el sacerdocio, atención, presten atención, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Pero qué habla acá? De la ley sacerdotal, no de la Torá. Es necesario que haya cambio de ley, se refiere a la ley sacerdotal, no a la Torá. Versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocando al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto,
Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ese es el sacerdocio de Yeshua y es nuestro sacerdocio. ¿Por qué? Porque nuestro sacerdocio no es arónico, ¿sí? Ahí cambia el sacerdocio. Y presten atención porque eso es un gran cambio en cuanto a la interpretación, en cuanto a cómo nosotros tenemos que leer las escrituras y en el contexto correcto. El templo de Jerusalén no ha sido reconstruido en estos 2000 años por voluntad del Eterno, ¿sí? Yeshua es hoy nuestro sumo sacerdote. Y solo hasta que regrese y entre triunfal al nuevo templo para reinar sobre toda la tierra, veremos de nuevo la gloria del templo. Y eso está por verse, ¿sí? Porque es un apartado, un capítulo aparte para estudiar. Levítico 21:10, Vaikra 21:10, dice: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. Ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Yahweh. Tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Yahweh, soy el que los santifico. Los sacerdotes tenían la excepción de tocar los cadáveres de las personas más cercanas a ellos, padre, madre, hermano, hijo, hermana virgen. Pero el sumo sacerdote no tiene permitido, aunque se trate de sus padres. No saldrá del santuario. Hace referencia solamente a los funerales de sus familiares. Es importante conocer la voluntad del Eterno al respecto. Veamos, en el libro de Tito, poquitos capítulos, Tito 1, versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Amén? ¿Qué está acá hablando el Brihadashá, el que mal llamado Nuevo Testamento? Las características de un ¿qué? De un pastor, de un cabeza de ministerio, de un roé, de un profeta, o de aquel que dice que anhela obispado, buena cosa quiere o desea. Es algo bueno, ¿sí? Trabajar para el Señor. Ahora veamos. La palabra obispo en griego es episcopos. Esta palabra debió ser usada cambiando el original, ancianos o dirigentes. Tiempo después, con las traducciones, ¿sí? Porque obispo hace referencia al sacerdocio católico. Un dirigente que recibió el sacramento de la ordenación y juró sumisión al Papa. Curiosamente, advierte todavía que debe ser casado, contrario a la doctrina católica, pero la palabra obispo tiene su origen en el siglo II. La Escritura advierte que la doctrina católica de no permitir que sus dirigentes y sacerdotes sean casados es doctrina de demonios. O sea, que lo que hacen ellos contradice, una vez más, las Escrituras, porque el que es dirigente o obispo o pastor debe ser casado, puede casarse, contrariamente a lo que dice la Iglesia Católica con respecto a los curas, papas, etcétera, etcétera. Bueno, sabemos lo que hemos estudiado un poquito y vemos algunas cosas.
los papas, ¿sí?, de la edad medieval dejaron mucho que desear en cuanto a la moral. No se casaban, pero tenían tremendas historias que ya hemos visto en las parashas anteriores, ¿no? Tenían relaciones con sus madres, hermanas, andaban con prostitutas, y era realmente un relajo. Entonces, 1 Timoteo, capítulo 4, 1 también, compartimos y dice, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dentro de este versículo podemos encontrar que proféticamente se estaba diciendo que iba a pasar lo que pasó. Iglesia Católica prohíbe casarse. ¿Sí? La prohibición de casarse a los dirigentes, a los curas, ¿sí?, obispos, toda la línea esa de ministerial. Y luego dice que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, acá puede haber muchos que también, en lugar de comer comida kosher, alimentos kosher, también determinan que no hay que comer esto, que hay que comer aquello. No sé si los veganos entran en esto, es una cuestión para que cada uno medite en qué significa, ¿sí? Pero ¿qué estamos hablando? Que la palabra ya nos estaba advirtiendo de lo que iba a suceder, ya en los tiempos de los apóstoles. Levítico 21:15, Baikra 21:15 dice, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Yahweh, soy el que los santificó, descendencia del sumo sacerdote con deseabilidades. Levítico, versículo 16, dice eso. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer del pan de Dios, de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, cojo, mutilado, ¿sí?, o varón que tenga quebradura de pie, rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, que tenga sarna o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Yahweh. Hay defecto en él, no se acercará al ofrecer el pan de su Dios. El pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Yahweh soy el que santifico. Y Moshe habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. ¿Rechaza el Eterno a las personas discapacitadas? De ninguna manera, para nada. En Éxodo vimos cómo los mandamientos, en el libro de Éxodo, el libro de Shemot, vimos cómo los mandamientos, después de las tablas dadas a Moshe, comenzaron precisamente por protección a los más débiles. Recordemos que el Eterno mostró el tabernáculo celestial como muestra del tabernáculo eternal. En el tabernáculo celestial, en la Nueva Jerusalén y desde el milenio, nadie tendrá defectos físicos de entre los hijos del Todopoderoso. Vamos a ver qué nos dice Isaías 35:4. Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Elohim viene con él, con pago. Adonai mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. El Eterno ama
nos ama. Él no, por supuesto que no está hablando de las personas discapacitadas. Jamás. Cuando habla, por ejemplo, voy a acentuar algo, el sacerdote no puede tener testículo magullado porque él tiene, todo sacerdote debe tener su descendencia. Como un moré, un roé, debe tener fruto, debe tener descendencia, hijos espirituales. Esto nos da que si la similitud o la analogía, que si bien un sacerdote con testículos magullados no puede tener descendencia, un mal moré, un mal rabino, un mal roé, profeta, pastor, maestro, que no tiene discípulos, que no tiene fruto, ¿sí? Es lo mismo, un sacerdote con testículos magullados. A ver si ahí me entienden, porque debemos aplicarlo en el plano espiritual, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Levítico 22, el tratamiento de las ofrendas. Hablamos también de eso. Yahweh habló, sí, está ahí desde el versículo 1 al 9, cómo es el tratamiento de las ofrendas. ¿Cómo profanaban entonces las ofrendas? Estando en un estado tamei o inmundo, se han seguido hasta aquí las parashat y las porciones de la escritura, como les dije antes, ya entendemos mejor cuáles cosas hacen impura a una persona y también la duración del estado de la impureza. ¿Por qué al caer del sol? Porque comienza un nuevo día. Nuevas son tus misericordias cada día, dice la palabra. Cuando se estudian estos mandamientos, un pensamiento viene al corazón. ¿Cuándo se ha perdido el temor al Eterno? Se vive en un mundo tan endurecido por el pecado que aun los que amamos al Eterno nos presentamos delante de Él con irreverencia, creyendo agradarle. Esa es la razón por la que piensan que sus mandamientos son extremos y hasta absurdos. La bendición de la Torá es precisamente traernos el pensamiento del Todopoderoso y comprender su grandeza y santidad. No nos podemos presentar delante de su presencia de cualquier manera y encontramos de nuevo la merra de Yahweh, la merra de Yeshua. Leemos en Levítico 22:9 que guarden pues la carga de mi merra para que no se hagan culpables a causa de él, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo Yahweh lo santifico. ¿Quién es la merra de Yahweh? La imagen visible de Elohim. Sí, de acuerdo a un libro que se llama el Targum, hay diferencia entre la palabra que habla el Eterno y la palabra enviada en forma antropomorfizada o como presencia visible. Sabemos que Yeshua es la merra de Yahweh, su palabra, su imagen visible. ¿Cuál es entonces la carga que dijo que llevaremos? Mateo 11:28 dice así. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Definitivamente, el Todopoderoso es único. Él sabía en su infinita sabiduría, que muchos tratarían de añadir a su Torá, creyendo ser más santos de lo que fue ordenado. Yeshua nos dio la verdadera interpretación de la Torá. Entonces debemos seguir sus pasos. Tomar el yugo, ¿sí? Seguirlo a él significa seguir las enseñanzas, porque somos talmidín, somos discípulos de él. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo. El yugo es el estudio de la Torá. Y aprended de mí. O sea, llevar mi yugo, el estudio de la Torá, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo encontramos descanso para nuestras almas? Aprendiendo la Torá, aprendiendo estos mandamientos, que al principio muchos dirán que son absurdos y que no tienen sentido. Entonces, las normas de Yahweh, como muchas veces he repetido, son mandamientos preventivos. Son para andar limpios y sin defecto. Por eso dice en Levítico 22:10, ningún extraño comerá cosa sagrada,
el huésped del sacerdote y el jordanero no comerán cosas sagradas, mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, y así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. Y así dice hasta el versículo 14, las normas para andar limpios y sin defecto. En los mandamientos, porque estos mandamientos, no se olviden que son para los sacerdotes, pero aplican a nosotros también, en nuestro andar. Por eso dije, no se relajen. No diga, no leo más, no escucho más al Roe porque esto no es para mí. No. Si el Eterno dijo que somos llamados a ser sacerdocio santo, bueno, aquí estamos. Entonces, en los mandamientos para los sacerdotes, el Eterno nos muestra cómo funciona el concepto de autoridad. Solo quienes estén bajo la autoridad del sacerdote pueden comer de las cosas sagradas. El huésped y el jordanero no, porque son considerados aparte de la autoridad del sacerdote. La hija casada con extraño no la comerá. En cambio, la hija que regresa bajo su amparo y el esclavo comprado por dinero puede participar del alimento sagrado porque están bajo su talí, bajo su manto. ¿Sí? 22:14 de Levítico, 22 de Baikra, versículo 14. Acá habla de que comiere por yerro cosas sagradas o por equivocación. Entonces, fíjense, del versículo 14 al versículo 16, ahí léanlo, y el que por yerro comiere cosas sagradas, añadirá a ello una quinta parte y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. Hay una penalidad que pagar. Si por equivocación se comió de las ofrendas sagradas, el Eterno separó un pueblo, Israel, un pueblo diferente, con leyes y pensamiento diferente. Los extraños no pueden participar de la vida del tabernáculo. Esto es solo para los hijos de Israel. Lejos de hacerles un favor, los podemos llevar a pecar. Por eso no nos debemos mezclar en esto. Lo profanarán, pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales aparta para Yahweh, pues les harían llevar la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas de ellos, porque yo, Yahweh, soy el que los santificó. Bueno, recuerden la ordenanza del Pesaj. Solo los hijos de Israel en pacto generalmente interpretan la ordenanza como injusta o tal vez fuera del propósito, puesto que se trata de convertir o animar a alguien a venir a ser parte del pueblo santo de Yahweh. El Eterno tiene su camino y sus reglas. Compartir está bien, es un mandamiento. Ir por todo el mundo y llevar el mensaje de salvación, pero no en el tiempo de la fiesta, ni en días especiales. Cuando entren en pacto voluntariamente y de todo corazón, participarán de las cosas santas. Yahweh los santifica, como en el caso de los sacerdotes. Tampoco los animales pueden tener defectos, aún para ser sacrificados. Y esto lo debemos entender porque cuando decimos y hacemos todos los preparativos todos los años antes de Pesaj, de los nuevos hermanos, los que tienen que pasar por la Tevilá, porque deben dar ese paso de obediencia, a ser pasados por el agua en nombre de Yeshua, porque de esa forma confirmarán, declararán con su boca que se comprometen y que creen en Yahweh como único Dios, que creen en Yeshua como su Salvador personal, y que se comprometen, toman la palabra de Yahweh, la Torá, como la palabra de verdad, y se comprometen a cumplirla como Israel. Entonces, haciendo esto, son considerados parte del pueblo y pueden participar de las cosas sagradas. Amén. Esto es para que se explique, porque alguien le puede pedir explicaciones también, o puede haber alguna preguntita en el cuestionario. Bueno, en versículo 17 de Baikra 22 también dice, también habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, dice, con cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciera su ofrenda en pago de sus votos o como ofrenda voluntaria ofrecida en holocausto a Yahweh, para que sea aceptada ofreceréis machos sin defecto. Ojo con la ofrenda que van a dar. ¿Sí? Para que sea aceptado ofreceréis machos sin defecto de entre ganado vacuno, entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Yahweh para cumplir un voto como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de oveja, para que sea aceptado, será sin defecto. Hay ofrendas que son de
shelamín, ofrendas que damos al Eterno por agradecimiento, porque nos sanó, agradecimiento porque nos contestó una oración, ni tampoco tenemos que hacer ese pacto, ofrendamos y pedimos, sin esperar nada a cambio. Debemos entender eso. La ofrenda se da al Eterno porque nos acercamos al Eterno por algo, pero no haciendo un pacto, si yo te ofrendo y me contesta la oración. No, entiendan, sepan entender esto, ¿sí? Bueno, y allí hasta el versículo 25 dice cómo deben ser las ofrendas. Importante es entonces, no se toma nada de hombres paganos para llevar como ofrenda a la casa del Eterno. Aún sus animales para sacrificios en el templo llevaban el pecado de su amo, ¿sí? Entonces debemos escuchar esto, ¿sí? Debemos tener cuidado. Con algunos dicen, no, pero yo traje una donación que me trajo tal y tal. En algunos casos sabemos que los narcos en algunos lugares de la tierra dan grandes donaciones a la Iglesia Católica. ¿Tiene sentido? Para el Eterno debe ser lo mejor de nuestras vidas, no lo que nos sobra y no lo que viene de corrupción o de robo, no lo que viene de lo que es inmundo, de una mano de una persona que no es restaurada, porque no tiene el mismo amor, no tiene el mismo entendimiento que un hijo de él. Amén. Por eso en Malaquías capítulo 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? La honra es lo que le tenemos que dar al Eterno. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está el temor que dice que deberías tener? Porque dice que yo soy tu Señor. Dice Yahweh de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio. ¿No es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Yahweh de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Yahweh de los ejércitos. Cierto, muchas veces nos esforzamos por dar lo mejor, aún a desconocidos, o tratamos de agradar a hombres y no al Todopoderoso. Y continúa Malaquías diciendo, versículo 10 de Malaquías capítulo 1, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Yahweh de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahweh de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado, cuando decís, inmunda es la mesa de Yahweh, y cuando decís que sus alimentos es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Yahweh de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Yahweh. Maldito el que engaña, el que teniendo muchos en su rebaño promete y sacrifica a Yahweh lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Yahweh de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Amén. Son palabras para que reflexionemos. Él es santo. Cuidado con el tema de las ofrendas. Esta para allá está hablando de cómo tienen que ser las ofrendas y con el corazón que estás ofrendando. Mucho cuidado, hermanos, amigos. Mucho cuidado. Las cosas en la restauración con la Torá ya no son lo que hacíamos antes, ni lo que pensábamos antes. Debemos restaurar, debemos circuncidar nuestro corazón para hacer las cosas agradables al Eterno. Porque también dice la palabra, no retardes mi diezmo, no retardes mis ofrendas. Y aquí, cuando nosotros entramos en el sistema de ofrendas que el Baikra nos enseña, es para que comprendamos que no te puedes acercar al Eterno con las manos vacías. La mente
latina, la mente de aquí, de la cola del mundo, del argentino, que siempre está pensando en la trampa, que siempre está pensando mal de todo, pero él es malo y es corrupto, es mentiroso, también piensa del Eterno que es lo mismo, y también piensa de los que ofrendan que son tontos, que él es vivo, o que él es inteligente, o que él es mejor que los demás. Cuidado. Debemos restaurar nuestra mente y la forma de pensar. Hay hermanos que realmente han entendido esto. Baruch Hashem por su vida, porque cada uno va a dar testigo, va a ser testigo y va a dar testimonio de cómo ha cambiado su vida a partir de eso. Amén. Y el que no sabe, como dice Santiago, mal llamado Santiago, el libro de Jacob, el que no tenga sabiduría, pídala. No se quede, porque no hay excusa. No hay excusa. Cuando llegue al cielo, si es que llega, cuando llegue a las alturas, no es que vamos a vivir en el cielo. Pero cuando llegue y esté en presencia del Eterno, ya no hay vuelta atrás. Está todo grabado en el libro de memorias. Levítico 22, Baikra 22, versículo 26 dice: y habló Yahweh a Moshe diciendo: el becerro, el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendida a Yahweh. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreceréis sacrificio en acción de gracias a Yahweh, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día, yo Yahweh. Es interesante ver cómo el Eterno tiene en su corazón el cuidado hasta de la criatura o el animal más débil o pequeño. No sacrificar a la madre y el hijo el mismo día para presentarlos en ofrenda. No cocer el cabrito en la leche de la madre. Eso lo dice en Shemot, Éxodo 23, 19. O no tomar la madre y los hijos de un nido. Son ejemplos del cuidado que el Eterno tiene de los lazos de la consanguineidad aún en los animales. Deuteronomio capítulo 22, 6 dice: cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Guardad pues mis mandamientos y cumplirlos, yo Yahweh. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Yahweh, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim, yo Yahweh. Cuidado con lo que hacemos. ¿Cómo profanamos el nombre del Eterno? Afirmando que somos sus hijos y siendo un mal testimonio a las naciones. Cuidado, cuidado. Cuidado con decir que yo soy hijo del Eterno y estamos dando mal testimonio a los que no conocen la Torá y a los que no conocen la palabra. El cielo nos lo va a cobrar. Ezequiel 36, versículo 20 nos dice: y cuando llegaron las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Yahweh y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra y habitaréis en la tierra que di a vosotros, a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Amén. Esa es la declaración, esa es la palabra del Rey del Universo. ¿Sí? Pero nuestro Padre nos limpia de toda maldad, transforma nuestro corazón colocando en él su Torá y nos da grandes promesas. Pero eso es para los que obedecen. Porque está hablando acá de hay quienes
están profanando el nombre del Eterno. ¿Cómo profanan el nombre del Eterno? Diciendo Dios, diciendo Jehová, diciendo Yeshua, o diciendo Jesús, Cristo, como dicen algunos mesiánicos. No, porque podrás decir Yahweh, podrás decir Yeshua, podrás decir Ruach HaKodesh, podrás hablar en hebreo, pero si no cumples los mandamientos, no amas al Eterno y no amas al prójimo como a ti mismo, no hay amor del que Yeshua enseña en la Torá, profanas el nombre del Eterno. Y esto debes saberlo, para que no seas engañado por falsas doctrinas o doctrinas de hombres. Amén. Así que, amados, todo esto, ¿sí?, es para el pueblo del Eterno. Nadie se puede hacer desentendido. Nadie puede decir eso no es para mí. Nadie puede decir esa palabra es vieja, es anticuada, es pasada de moda, porque es palabra del Eterno, ¿sí? Por eso dice la parashá, habla, diles, soy yo, ¿sí? Soy yo el que habla. Hablas, diles, enséñales. ¿Quién soy yo? Tu Dios. ¿Y cuántas veces lo repite, hermanos? Yo les invitaría a que me digan cuántas veces dice yo Yahweh, yo soy Yahweh. ¿Cuántas veces lo está repitiendo? ¿Por qué lo repite? Porque somos olvidadizos, porque somos débiles. No mantenemos la palabra. Venimos con esa esencia, venimos con ese ADN de rebeldía. Y tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Debemos ser restaurados. No se trata de decir palabras hebreas. No se trata de querer escribir las palabras hebreas, de querer saber determinadas cosas que tienen que ver con los secretos. No se trata de eso. Se trata de ser obediente, de saber quién eres. Identidad primero. Quién es Yahweh, conocer a Yahweh, conocer su carácter, conocer cómo honrarlo, conocer cada cosa. Y nos sorprendemos, nos vamos sorprendiendo cada vez que nos encontramos con una parashá que el Padre nos pone por delante, nos encontramos nuevas cosas. Otra vez nos encontramos con palabras maravillosas, con revelación, una revelación tremenda que el Padre trae a nuestras vidas, ¿sí? ¿Para qué? Para mejorarnos, para restaurarnos, para acercarnos más, para estar más cercanos a Él, para elevarnos, para santificarnos, porque Yeshua dijo, Padre, no te pido que los quites de este mundo, allá en Yohanan 17, sino que los guardes de todo el mal. Santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra del Eterno, ¿sí? Toda palabra, ¿sí?, es inspirada por el Ruach HaKodesh, ¿sí? No viene nada de ninguna filosofía humana, ni de ningún trasnochado y drogado que escribe una mera prosa o no un versículo, sino una frase que aparece en los sobrecitos de azúcar y que la gente repite, pero sin sentido, sin rúa, muerta, frase muerta, palabra muerta. Esta palabra es una palabra viva y eficaz, porque es palabra del Ruach HaKodesh, palabra del Espíritu Santo. Por eso penetra hasta lo más profundo, como una espada de doble filo, y cala lo más hondo de nuestro ser, hasta lo más profundo, hasta los secretos más profundos que cada uno piensa que nadie sabrá, el Eterno lo sabe. Él está restaurando, Él quema con su palabra. Por eso hay espíritus, hay personas que no soportan la Torá, no soportan el peso de gloria que tiene esta palabra, porque resisten, están dominados, su mente está cauterizada, están atados por espíritus inmundos, están atados por tradiciones de hombres, están atados por religiosidad, están atados por espíritu de vanagloria, están atados por espíritu de rebeldía. No son capaces, porque no lo pueden contener, no pueden considerar la santidad de Yahweh. Y lo bien que hacen entonces en salirse, lo bien que hacen entonces de apartarse, pero lo bien que hacen para ellos según su propio entendimiento, porque el Eterno llama a todos a la restauración. El Padre, el Shabbat comienza dándolo para todo el mundo, y su palabra es para todo el mundo, como ya lo hemos estudiado, al monte de pie, sí, al pie del monte de Horeb,
todos los convocados, no eran todos israelitas, eran todos los que salieron de Egipto, que creyeron en su palabra, en su momento, cuando hicieron el primer Pesaj en cautiverio, comieron el cordero con hierbas amargas, con pan ácimo, y luego con un hisopo mojaron en la sangre de ese cordero y pintaron los dinteles de su casa. Esos que creyeron que pasó el ángel por arriba de ellos, ¿sí? No mató a su primogénito. Esos que creyeron también estuvieron delante del Eterno, al pie del monte Horeb. Muchos, y no todos israelitas. Y él habló, los que están aquí presentes y los que no están y estarán en el futuro, hablando de nosotros. Entonces nadie puede decir que el Padre hace acepción de personas. A todos le presentamos la Torá. A todos tenemos la responsabilidad de presentarle la Torá o llevar lo que escuchen la Torá. Esa es nuestra responsabilidad. Luego la palabra hace lo que tiene que hacer. ¿Sí? La palabra hace lo que tiene que hacer. Y hay corazones dispuestos para el Eterno y hay corazones que están cerrados para el Eterno. Lo lamentamos, pero nosotros debemos hacer este trabajo. Porque sin santidad nadie verá a Yahweh, dice la palabra. Y esto se olvidan muchos. Muchos leen, dicen, no, el Antiguo Testamento no sirve, eso no es para nosotros. Bueno, vamos a leer de nuevo. ¿Qué dice acá? Sin santidad no se podrá saber, no verás al Eterno. Sin santidad no se verá a Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos esa página? ¿Sí? Entonces debemos estar firmes en esta verdad. Debemos diferenciarnos. ¿Qué hablamos la parashá anterior? Que estas enseñanzas son ¿para qué? Para diferenciarnos del resto, para diferenciarnos de las otras naciones. Y en todo sentido es esto. ¿Sí? Ojo con lo que hacemos, tener cuidado con lo que hablamos. Hay que examinar algunas cosas porque le llamamos bueno a lo que es malo. Tenés que examinar todo. ¿Sí? Lo primero que se hace con una persona, la sacamos de la idolatría, es hacer que renuncie a los ídolos, que rompa, prenda fuego todos sus ídolos. Esto hacían en los tiempos antiguos. Habrán leído. Reyes mismos, cuando entraban en la restauración, volvían a la Torá, cuando se daban cuenta que habían profanado el nombre del Eterno, que habían transgredido la Torá, mandaban a tirar abajo todas las estatuas, los ídolos que habían estado idolatrando, adorando. Lo mismo se hace con la persona hoy que deja la idolatría. Entonces tienes que chequear, se le dice que limpie la casa, fíjate que no haya en tu casa ningún vestigio, ¿sí? de tus ídolos, de brujería, de cosas que tengan que ver con este mundo, porque ya no sos de este mundo. Ya estás en otro mundo, con otra ley, la ley de la Torá. Entonces no puedes traer a tu mesa de Shabbat, no puedes traer a tu mesa de todos los días música profana. No puedes traer a tu vida, ¿sí? Ver cosas que profanen, ¿sí? Tus ojos y tus oídos. Y no digas, no, a mí no me hace nada. No, eso es desobediencia al Eterno. Porque no estamos entendiendo el concepto de santidad. No podemos manejar la voluntad de los demás. No nos podemos convertir en jueces. También tenemos que tener discernimiento. Porque van a tener que visitar gente que no tiene discernimiento, que no conoce Torah y no la podemos juzgar. Tenemos que buscar, tenemos que llevar la palabra y no estar observando lo que hacen. La palabra hace ese trabajo. El Ruach HaKodesh hace ese trabajo, no nosotros. Nosotros debemos mostrar cuál es el camino en la Torá, que lean todo esto. El leer, hermanos, les puedo asegurar que si a algunos les quema, a ellos más todavía. Y algunos se van a enamorar de la palabra. Y nunca ni se imaginaron, ni sospecharon que podían tener el amor por la palabra del Eterno. Porque he visto gente que se despertó un amor tremendo por las Escrituras y por querer saber más. Porque el Ruach HaKodesh entró en su corazón. Y el Ruach viene sobre aquellos que entran en obediencia. ¿Sí? Si no hay obediencia, ¿sí? Si no hay medias tintas, si no hay grises, ahí es donde nosotros tenemos que estar. No hay grises en las cosas del Señor. No hay punto intermedio en las cosas del Señor. Es lo que dice Él. Y yo no tengo que dudar. Al principio, siempre lo dije, sin conocer la Torá,
Aunque no entendamos, hermanos, hagámoslos porque el Eterno lo dice. Y si Dios lo dice es porque es bueno. Él nunca nos va a llevar a hacer cosas malas. Nunca su palabra nos va a llevar, nunca es un consejo malo del Eterno. ¿Te podrá doler? Sí. A veces en una herida si tiras agua oxigenada o alcohol duele, pero es necesario para desinfectar, ¿no? Algunos ponen sal y arde. Bueno, la Torah es eso. Pero ¿para qué es eso que hicimos en lo natural? Para sanar, para prevenir una infección, para prevenir una enfermedad. Bueno, la Torah duele porque también previene a nuestra vida enfermedades, caminos en los cuales no debemos caminar, ya no debemos andar. Porque cuando vos escuchás eso que escuchabas antes, con esos pensamientos, con esa música, también vienen los pensamientos y todas las actividades pecaminosas en las que estabas antes. Y eso no lo puedes negar, porque no puedes separarlo, porque es algo espiritual. Es raro, pero es como tener una doble vida. Y eso es lo que el Eterno no quiere, porque el Eterno no quiere para él solo. Él es celoso. Y esa palabra la habrán leído. Ese celo santo que tiene el Eterno, porque nos quiere solamente para Él. Él no comparte su gloria con nadie. Él no nos comparte con nadie. Y eso lo debemos entender. Eso lo debemos entender para los Kadoshim, para los santos del Señor, para los que pretenden ser santos del Señor, para los que pretenden ser discípulos, Talmidín de Yeshua, para los que pretenden andar en santidad, pero no de boca, sino en obra. Y hermanos, yo les digo, en nombre de Yeshua, me animo a decirles que si dejamos esas pequeñas cosas que decimos que no nos hacen mal y que al Eterno no le molesta, su vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque esas cosas, ese lugar, ese tiempo, están ocupando lugar y tiempo que nosotros tenemos que estar conectados con la Torah. No, pero me quiero... No nos engañemos a nosotros mismos. Por eso dice que quiere ser sabio, ¿sí? Y no tiene sabiduría, pídala. Pero también dice que nosotros no debemos ser sabios en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia sabiduría. No hay una forma para cada uno particular de estudiar la Torah. No hay una forma particular para cada uno. No, sí, voy a estudiar, voy a memorizar versículos. No. La única forma es la meditación, lectura y estudio de la Torah. Y ya ha dicho, si el día tiene 24 horas, ¿cuál es el diezmo de 24? ¿Sí? 2.40. Bueno, 2.40 es lo mínimo que podés presentarle al Eterno de la lectura con la Torah, de la Torah. En lo mínimo. Pero ¿le darás lo mínimo al Eterno? ¿El Eterno se merece lo mínimo de nuestro esfuerzo? Bueno, es algo para que ustedes tienen que evaluar. Cada uno en su corazón va a evaluar esto. ¿Qué va a priorizar? Y lo que priorices, de acuerdo a lo que priorice cada uno, eso es lo que va a tener. Porque esto es ley de Dios. Es la ley de la siembra y de la cosecha. El que siembra mucho cosechará mucho. El que siembra poco cosechará poco. En todas las áreas. Y en la espiritual, mucho más. Porque todo esto tiene que ver. Todo esta Torah, esta palabra, este libro es profético. ¿Sí? Y muchos murieron sin conocer a Yeshua. Y muchos murieron de haber profetizado estas palabras que nosotros estamos viviendo hoy. Murieron, entregaron su sangre, sin saberlo, sin conocerlo, sin vivir lo que estamos viviendo hoy nosotros. Ellos creyeron y fueron hasta la muerte, esperando que sean llevados, ¿sí?, ante su Señor, pero dieron hasta el último. Y cuando yo leo esas cosas, digo, wow, qué lejos estamos, o estoy, ¿no? Porque debemos examinarnos cada uno de lo que realmente pretende el Eterno de cada uno. Él nos dice que nosotros no tenemos que llegar a, como Yeshua, hasta, en ese caso hasta la muerte de Yeshua en un madero, pero nos está pidiendo que nos restauremos. Y restauración no es de un día para el otro. Algunos están hace poco en estas cosas, ¿sí? Y no es todavía lo que tiene que ser. Hay un camino que recorrer y para eso se necesita
una fidelidad, ser fieles, obedientes. Todo lo contrario de lo que éramos antes. Ser obedientes, hacer las cosas como te lo dicen, no como tú quieres hacer. ¿Sí? Del Eterno no te puedes escapar, no nos podemos escapar del Eterno. Su ojo está sobre su pueblo. Seamos inteligentes. Si no sabemos, preguntemos. No hagamos como si no pasara nada. No hagamos sin consultar, no hagamos sin leer la Biblia. Está el manual de instrucciones, amados. Es el manual de instrucciones. Si hay un aparato, el más minúsculo aparato electrónico, hoy viene con un manual de instrucciones. Algunos dicen, no, yo sé cómo se maneja. Ni lo leen. Empiezan a toquetear de acá para allá, y por intuición. La Torah no es así. ¿Ven? Ese es el mundo. Ese es el mundo. Viene un aparato y yo sé, deja que yo dáselo a fulanita o a fulanito que entiende todo. ¿Qué entiende todo? Lo único que hace es toquetear por intuición, pero nunca leyó el manual de instrucciones. Y nunca se enteró que había una tecla que hacía determinadas cosas. Usó ese aparato un montón de años y nunca se enteró. ¿Por qué? Porque no leyó el manual de instrucciones. Desestimamos lo que alguien escribió. Desestimamos hasta lo que alguien fabricó. Así hacemos con la Torah. La desestimamos. No interesa, yo escucho lo que yo quiero. Hay convocatoria, habla el Roe, habla el profeta. No están en la hora de la convocatoria. Hay reunión y bueno, llego cuando puedo, voy cuando puedo. Bueno, pero cada uno va a obtener, es como una comida. Si alguien te invita a una comida, los que llegaron al horario van a empezar a comer. Y acá no, te dejamos un tapercito. No, la hora de la comida está a la hora. No hay comida para después. La comida se da en el momento. Amados, Yeshua nos enseñó, cuando compartimos como ahora la Torá, cuando la leemos, compartimos, estamos compartiendo el pan de vida. Y el pan de vida está entre todos los que están comiendo acá, los que se han convocado y los que están recibiendo. No puede venir alguien después, a la media hora, una hora, me pueden dar, bueno, ya compartimos, ya comimos con todos los que estamos acá. No sé si me están entendiendo. Porque el Eterno, sí, habla claramente. Y acuérdense de las vírgenes, las insensatas y las que no. Las que tienen el aceite y las que se durmieron sin aceite. Y cuando vino el novio no podían ir a buscar aceite. Y llegaban tarde y no entraron. Y eso es lo que el Eterno no quiere. Que todos nosotros seamos con Él, que participemos en la boda del Cordero, que seamos la novia. Y para ser la novia debemos estar llenar determinados requisitos, los cuales estamos viendo Shabbat tras Shabbat, para allá tras para allá. Por eso no hay que menospreciar las escrituras, dice el Señor. No desprecies las profecías, dice el Señor. Acepta la reprensión, dice el Señor. La reprensión es cuando si alguien te llama la atención, te reta, acepta la reprensión porque eres considerado, porque eres amado si sos reprendido. Si no sos reprendido es porque no le interesas a Dios. Y el Eterno dice que nos trata como hijos, por eso disciplina a sus hijos. Y aquellos que no los disciplina, los trata como abortivos, o sea, no los considera sus hijos. Así que cuanto más tenemos esa reprensión o nos esté considerando el Eterno, mejor quiero que me trate como un hijo. Porque el Eterno no es malo, es misericordioso, es piadoso. Y, amados, lo que nos salva realmente es la obediencia, ¿sí? De lo que estamos seguros son de las promesas del Eterno. Y cuando llegamos al extremo, llegamos a un momento de prueba, ¿sí? Y decimos, Padre, tenemos que pasar por esta prueba. Hoy nosotros como familia estamos pasando por esta prueba y todos los días recuerdo que he pedido y pido que nos libre de toda mal, que nos libre de toda peste. Y si tenemos que pasar por eso, que el Señor esté con nosotros. ¿Amén? ¿Quién puede decir que no le va a llegar una prueba? ¿Quién puede atreverse a decir eso? Amén, Baruch Hashem. Si el Eterno lo dijo y así será. Pero ahí es donde tenemos que transitar ese tiempo en la emuná, rogando, pidiendo, ¿sí? Que salgamos, ¿sí? Que realmente salgamos de la prueba, que la victoria es de Él. Pero nuestro trabajo es la obediencia, nuestro trabajo
es estar con ustedes, ¿sí? Animarlos, que nos animemos los unos a los otros, orar los unos por los otros, dejar nuestra carnalidad, realmente respetarnos, amarnos, echar fuera los pensamientos negativos que se nos vienen a la mente, todos esos espíritus inmundos de rebeldía, todo eso que viene, que de vez en cuando es como viene como una brisa fea del pasado y nos trae esos pensamientos que debemos dejar, esas formas de hacer que debemos dejar. No profanes la palabra del Eterno, no profanes el nombre del Eterno, no profanes su Shabbat, cuidado lo que haces su Shabbat. No, pero es para divertirse. Cuidado en la forma que dices que es para divertirse. Yo no leí eso en la Torah. No leí esa parte. No sé, alguien que me diga, que me muestre dónde dice lo contrario. Estamos hablando de que el Padre, Yahweh del que estamos leyendo, viene a tu casa. Y Yeshua viene a tu casa. Baruch Hashem, qué lindo. Sí, qué lindo, pero él viene a examinar cómo estás también. Y si ve desde el umbral de la puerta que no estás honrando su nombre, y hablamos de lo puro y lo impuro, lo que es inmundo, sí, lo que no lo es, hay que tener cuidado y estar pensando toda la semana en llegar a ese Shabbat en forma digna para que Yeshua entre a nuestra casa, para que se atreva a entrar al umbral de nuestra casa, de atravesar el umbral de nuestra casa. Por eso no es solamente la santidad para el Shabbat. No es solamente como que yo me pongo una ropa de santidad para el Shabbat. ¿Y el resto de los días? ¿Eso qué se llama? Hipocresía. Lo vimos ya cuando anduvimos caminando por los caminos, algunos de los católicos y otros de los cristianos. Ya lo vimos. Y no queremos eso. Y el Eterno mucho menos. Entonces, por eso, para llegar al Shabbat, de lo cual seguramente, si el Eterno lo permite, vamos a hablar mañana, porque mañana hablaremos de las fiestas, debemos estar trabajando toda la semana preparando el Shabbat. ¿Me escucharon? Toda la semana preparando para llegar al Shabbat en condiciones. No podemos llegar al Shabbat sacando la lengua, no podemos llegar al Shabbat sin haber leído nada, sin haber estudiado, sin haber meditado con el Señor, sin haber hablado con el Señor, sin haber preparado nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra casa, nuestra ropa. Ya de estar preparada nuestra ropa para recibir al Eterno, bañados, porque tenemos que hacernos tevilá antes del servicio, ¿sí? Con lo mejor presentados ante el Eterno. Esa es la mente con la que el Eterno quiere. Y esto es lo que está hablando, de esto está hablando en la Parashá Kadoshim, en esta Parashá Emor, está hablando y diles, habla a mis sacerdotes, habla, así tienen que ser, así los quiero, para que no profanéis mi nombre, porque si profanamos su nombre, Él nos va a castigar, no nos va a dejar pasar, porque Él es justo, Él es un juez justo, por eso sus mandamientos son preventivos. ¿Están comprendiendo? Tiene que haber amor entre nosotros. El amor debe destilar, ¿sí? Debe enseñarnos, porque Yeshua, esta palabra que hemos leído de la Torá, es una palabra dura, pero cuando viene Yeshua trae el Ruach HaKodesh, trae la verdadera interpretación y trae amor, ¿sí? Nos enseña que el amor es lo que importa, el amor al Eterno, el amor a los mandamientos, el amor por cada cosa de las que hacemos, cómo debemos preocuparnos, ¿sí? Si hay alguien que necesita, está ahí un mensajito, necesita algo, qué bueno que es recibir un mensaje. Cuando uno dice que está en problemas, qué bueno es que recibir un mensaje con alguien que le diga, estoy acá para ayudarlo en lo que usted necesite. Dígame, estoy ahí al pie, necesita algo. Eso es hermoso, porque vemos que el amor se resplandece, el amor se manifiesta. Esa es una forma de obedecer al Eterno. Esa es una de las formas de honrar el nombre del Eterno. Si hacemos lo contrario, entonces no estamos honrando el nombre del Eterno. No estamos vestidos con las ropas adecuadas. Y eso es lo que estas para allá nos están enseñando. Porque el Eterno es santo, santo, santo. Amén. Amados, hasta aquí.
Le doy gracias al Eterno por esta palabra. Espero que se hayan gozado, ¿sí? Con esta palabra. Y por eso damos gracias al Eterno, ¿sí? Y gracias por este Shabbat. Que cada uno aquí en sus casas estamos celebrando, no nos podemos juntar, pero que sea el Rúa que nos esté uniendo, ¿sí? Y doy gracias a cada uno por estar aquí, que los estoy viendo, que por estar, por compartir la comida, ¿sí? La comida del Eterno, que es para cada uno, porque el Eterno ha preparado este alimento para cada uno de nosotros, ¿sí? Y sepan que ese es el amor del Eterno. Que en este Shabbat maravilloso estemos gozosos y complacidos. Y vamos a orar, porque en este Shabbat ya sabemos que las oraciones son importantísimas y es un momento de pedir. Padre eterno, te damos gracias, mi Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra Kadosh, tu palabra santa. Gracias, mi Señor, porque nos has llevado, mi Señor, ahí, Padre Santo, a través de tu palabra, cómo hablaste, Señor, a imaginarnos un poco tan siquiera, Señor, de cómo estaba tu pueblo cuando escuchó esta palabra por primera vez. Cómo estás preparando a tus sacerdotes, aquellos que van a servir, Señor, en el tabernáculo, están para servir al pueblo, Señor, porque son los que tenían que llevar la carga del pueblo, mi Señor, los que tenían que expiar los instrumentos para expiar los pecados del pueblo y también para la enseñanza de la Torá. Gracias, Señor, por hacernos partícipes, Señor, de esta honra, por hacernos partícipes, Señor, y poder permitirnos ser parte de tu pueblo Kadosh, Señor, teniendo el conocimiento de toda tu palabra, Señor, y cada uno conforme a su entendimiento, conforme a su emuná, reciba, Señor, y esté llegando a ese entendimiento, a lo profundo, Señor, a lo profundo de tu Torá, Padre Santo. Padre, tus mandamientos son preventivos. Gracias, Señor, porque nos previene, Señor, de andar por caminos que no corresponden, Señor, y de hacer cosas que no te agradan. Gracias, mi Señor, por esa palabra. Ruego ahora por mis hermanos, mi Señor, todos aquellos que estén necesitando de ti, mi Señor, en su vida. En este momento, Señor, hay hermanos con enfermedades, hay hermanos, Señor, que están con tristeza, desilusionados, hay hermanos con necesidades, hay hermanos, Señor, que están lejanos, y te pedimos por cada uno de ellos, en el nombre de Yeshua, mi Señor, para que sean sanados, liberados, gozosos aquellos que están tristes, porque Yeshua ha dicho que el Espíritu de Yahweh está sobre mí, he venido a abrir cárceles de los cautivos, a soltar a los cautivos en cárceles, prisioneras, Señor, del mismo espíritu de pecado, de pecaminosidad. Ha venido a cambiar el manto de luto por manto de alegría, aquellos que están entristecidos. Así sea, Padre mío, en este Shabbat te ruego, mi Señor, por alguno que esté en esta condición. Te rogamos, mi Señor, por aquellos que no conocen tu Torá, tu palabra. En el nombre de Yeshua te ruego, mi Señor, que los estés trayendo con cuerda de amor. Padre Santo, acércalos al lugar donde está adorándose tu nombre, mi Señor, conforme a tu voluntad. Padre, te rogamos que también prepares a aquellos talmidín, aquellos que se están preparando, Señor, para dar cuenta, para ayudar en los ministerios, para ser maestros, mi Señor, despojándose, Señor, de toda vanagloria, de todo orgullo, Señor, de todos malos pensamientos, limpiándose, mi Señor, para servirte a ti, mi Señor. Padre, que estén en sujeción, Padre Santo, en las autoridades que tú has puesto, mi Señor. Padre, que se entienda el diseño divino, Señor, que has dado desde el principio. Te ruego, mi Señor, por todos aquellos, mi Señor, lejanos, Padre, que no nos podemos ver, pero a la distancia, Padre, te ruego por ellos, por hermanos, Señor, que a veces entran en los grupos y piden, Señor, palabra, piden oración. Algunos que están pasando momentos, situaciones tremendas en naciones que están muy oprimidas, Señor, por los principados, Señor, de maldad. Te ruego por ellos que sean liberados. Por nuestra nación te ruego, Padre mío, en el nombre de Yeshua. Te suplico, mi Señor, que tengas piedad y misericordia. Te ruego, mi Señor, por todos, Señor, por aquellos que no te conocen también. Y por tu pueblo, mi Señor, que no te olvides de nosotros. Ten piedad, misericordia de nosotros. Que no nos falte, mi Señor. Si hay escasez en esta nación, si hay maldición en esta nación, que no nos toque a nosotros, tu pueblo, Señor, tu pueblo redimido. En el nombre de Yeshua te ruego, mi Señor, por la familia, te ruego por nosotros, Padre mío, por la prueba que tenemos que pasar,
mi Señor, que tú estés con nosotros, mi Señor, no nos abandones, sosténnos firmes en tu mano, mi Señor, que nuestra emuná sea aprobada, Señor, en cada momento, en cada instante, Señor, y adoramos cada palabra, mi Señor, cada instante de tu Torá, cada letra, Padre Santo, porque ahora estamos inhibidos de poder estar con los hermanos, pero tú sabes el porqué de todas las cosas, Señor, pero aún así tenemos el ánimo de estar conectados, el ánimo, Señor, de compartir tu Torá. Padre, a tiempo y fuera de tiempo, predicando tu santa palabra. Te pido por todos mis hermanos, Padre mío, en el nombre de Yeshua, santo, bendito sea tu nombre, Yahweh, todos aquellos que te necesitan de ti. Por aquellos que van a presentar, mi Señor, sus ofrendas, sus diezmos que hemos hablado, mi Señor, que sean con una ofrenda agradable a tus ojos, mi Señor. Padre, bendice a aquellos que van a dar, Señor, con corazón alegre, porque tú amas saldador alegre, Padre mío. En el nombre de Yeshua te ruego por su vida. Tu palabra en Malaquías dice, probadme en esto, en los diezmos y las ofrendas, Padre, y verán si yo no soy capaz de abrir la ventana del cielo para bendecirlos. Y tú dices también que atarás al devorador, al destructor, Señor, para que no entre a la vida de tus hijos, de aquellos que guardan tus mandamientos y que lo hacen con amor, Señor, y en obediencia, Señor, y están aprendiendo. Santo Padre, te ruego que los bendigas en todas las áreas de su vida, que no haya necesidad, mi Señor. Solo quiero escuchar de mis hermanos, de tu pueblo, mi Señor, prosperidad, gozo, Señor, abundancia, aún, Padre Santo, que sobreabunde lo que tú les vas a dar para que compartan con los que no tienen. Y que todo lo que ellos te han dado a ti y lo que les quede, mi Señor, multiplícalo entre tu pueblo, multiplícalo en su familia, multiplícalo, Señor, multiplícalo. Padre, multiplícalo, Padre Santo, para que ellos puedan también ser canal de bendición, porque esa es tu santa voluntad. En el nombre de Yeshua, Padre Santo, te doy gracias. Gracias, Padre, por este Shabbat. Bendito sea tu nombre, Yahweh. Gracias y recibimos el Adón de Shabbat, a Yeshua, aquel que es la luz del mundo, que ha venido a traer salvación a este mundo y no condenación. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre de Yeshua. Amén, amén, amén. Amados hermanos, muchísimas gracias, toda Rabá, por estar allí. Sean bendecidos, que tengan un sueño reparador esta noche, que descansen, que el Eterno mande sus malach, sus ángeles guardianes para guardar su casa, su morada, porque los ángeles de Yahweh acampan alrededor de los que le temen, los que le obedecen y que le aman. ¿Sí? Bendito sea, ¿sí? Bendito sea el nombre de Yahweh, que todos nosotros estemos adorando a nuestro Abba en este Shabbat, Señor. Y si tienen invitados, bendecidos sean los invitados. Bendecidos sean los invitados en el nombre de Yeshua, que estén haciendo esa bendita obra, gran obra, ¿sí? De acoger en su casa en este día y compartir el pan material y el pan espiritual. Shabbat Shalom, amados. Shabbat Shalom. Firmes y adelante, huestes de la fe. Gracias. Chao, chao. Hasta la próxima. Bendito sea el nombre de Yahweh. Amén.